Estábamos hablando hace unos momentos allá atrás los hermanos, los varones, acerca del clima, y la verdad es que está, y yo veo a aquellos que son de Yucatán completamente frescos, ni una gota de sudor, y los que somos de aquí, pues híjole, a sufrirle, ¿no? Con ganas. No, véalo, qué envidia. Ok, muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias donde tuvimos la lectura. Fíjense, también tenemos muchos que vienen de Veracruz, que están aquí en la iglesia. Los que vienen de Veracruz también dicen... Ok, muy bien. Job capítulo 34. Seguimos con este asunto del discurso de Eliú. El discurso de Eliú. Ya tenemos algo de tiempo, un par de semanas, creo que llevan, esta es la tercera o la cuarta semana, no recuerdo, que estamos viendo el discurso de Eliú. Recuerden que el discurso de Eliú comienza en el capítulo 32 y termina en el capítulo 37. Les voy a decir desde ahorita, la verdad es que me voy a tomar unas vacaciones de Job cuando terminemos con Eliú. La razón de eso es porque del capítulo 38 hasta el final del capítulo son los discursos de Dios, y en estos discursos de Dios hay muchísimo detalle, de hecho cosas que están realmente fuera incluso de mi entendimiento, tanto así que realmente necesito la ayuda de un científico. Este científico, claro, va a ser mi suegro. Mi suegro me va a ayudar para entender varias cosas y poder exponerlas mejor cuando lleguemos a esa sección de Job capítulo 38 al final. Entonces me voy a tomar algo de vacaciones de Job. Necesito que alguien tome mi lugar durante este tiempo para yo poder sentarme con el hermano Gustavo y analizar estas cuestiones científicas que Dios menciona aquí. Entonces, muy interesante, nada más se los estoy diciendo con anticipación. Vamos a tener una pausa cuando terminemos con el capítulo 37 de Job. ¿Okay? Muy bien, vamos a continuar. En esta sección que vamos a ver hoy, es claro que Eliú sigue en desacuerdo con Job. Recuerden que desde el capítulo anterior, el 33, Eliú dijo: mira, yo voy a abrir mi boca por dos razones, porque tú dijiste, una, que eres justo, y número dos, que Dios te tiene por enemigo. Entonces Eliú decide compartir esto con Job, porque él considera que él está incorrecto al llamar a Dios injusto y al llamar a Dios su enemigo, que Dios lo ha hecho su enemigo y que él es justo, pues. Entonces aquí en esta sección es una extensión, de lo que se vio en el capítulo anterior. Entonces, este discurso de Eliú realmente es como una defensa de la justicia de Dios. Eliú hace el intento de defender la justicia de Dios. Y la verdad es que hace buen trabajo, porque los puntos que él va a traer a la mesa en realidad son ciertos. Ahora, el problema es de que él está malinterpretando las palabras de Job. Totalmente las malinterpreta. Job sí dijo que él era inocente, que él era justo, pero no porque él era justo dentro de sí mismo, sino porque era justo porque estaba en el Señor. Y estando en el Señor es la justicia de Dios en mí, no es mi propia justicia. Pero si ustedes recuerdan, incluso en el capítulo anterior, Eliú termina dándole el plan de salvación a Job, asumiendo que no es redimido. Y habla mucho de la redención. Eliú le habla: tienes que ser redimido. Y si tú eres redimido, dice, serás nuevamente como un bebé, como un niño. Eso lo llamamos regeneración, y lo entendemos por lo que se nos dice en Juan capítulo 3 con nuestro Señor Jesucristo y Nicodemo, cuando Cristo le dijo: no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces, básicamente esto mismo es lo que Eliú le dice a Job en el capítulo anterior. Le da el plan de salvación asumiendo que él no es redimido. Pero Eliú no da detalles de la redención porque ni él mismo lo comprende del todo. Recuerden
que Eliú le había dicho a Job, mira Job, Dios nos habla por medio de sueños, nos habla por medio de visiones, nos habla por medio de ángeles y nos habla por medio de nuestros sufrimientos. En la actualidad, obviamente, ya tenemos la palabra de Dios escrita y ya no tengo necesidad de esas otras cosas porque yo tengo la palabra de Dios en mis manos, tengo un ejemplar de su palabra escrita. Pero en aquellos años ellos no tenían eso, entonces pues obviamente Eliú tenía muchas lagunas acerca de lo que era la redención. Entonces habla de la redención, le da el plan de salvación muy burdamente a Job, y pues Job lo escucha, ¿no? Pero no abre la boca y no dice nada. De hecho, a este punto ya Job ya no le interesa ni las opiniones de sus tres amigos, ni la opinión de Eliú, ni le interesa la opinión de nadie. Él nada más quiere escuchar la opinión de Dios. Por eso comienza el próximo capítulo, el capítulo 38, con los discursos de Dios. Él ya no habla porque no le importa lo que estén pensando de él. Él dice, yo sé que yo soy justo. Pero bueno, en esta sección que vamos a ver que Eliú habla con él. Bueno, realmente no es directo con él. Esta sección que vamos a ver del capítulo 34 no es dirigida a Job. Es dirigida a los tres amigos y es dirigida a quien estuviese ahí presente para escucharlo. Entonces el capítulo 34 no es para Job. El capítulo 34 es de Eliú hacia los otros oyentes. ¿Okay? Entonces dirige el capítulo 34 a los otros, no a Job. Entonces lo que vamos a ver hoy, algo interesante para que sepan qué es lo que vamos a ver en los próximos capítulos. El capítulo 34 y 35 es el mismo tema. Eliú defiende la justicia de Dios. Capítulos 34 y 35, Eliú defiende la justicia de Dios. Capítulos 36 y 37, Eliú defiende la grandeza de Dios. Eliú defiende la grandeza de Dios. Entonces, por los próximos dos capítulos, 33 y 34, vamos a ver la defensa de la justicia de Dios. 36 y 37, la defensa de la grandeza de Dios. Ahora, antes de empezar con una oración, vamos a ver por qué menciono, la Biblia lo dice, que esto va dirigido no a Job, sino a los oyentes, los que estaban ahí presentes, es decir, los tres amigos y quien fuese que estuviera ahí de metiche. Entonces vamos a verlo. Primero lo vemos en el versículo 2, 34:2. Oíd, sabios, mis palabras, y vosotros, doctos, estadme atentos. Entonces no está dirigiendo sus palabras a Job, está dirigiendo sus palabras a los sabios, a los doctos, implicando los tres amigos y quien más haya estado. Y versículo 10 dice, por tanto, varones de inteligencia, oídme. Lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente. Entonces, ¿a quién está dirigiendo? ¿Está dirigiendo a Job? No, lo está dirigiendo a los oyentes, los que están presentes, los tres amigos, los varones de inteligencia, los varones doctos, los varones sabios. Entonces, ellos son, a quien dirige su discurso. Vamos a empezar entonces con una oración en esta mañana. Señor Padre, le damos gracias porque usted es soberano, porque usted está en control absoluto sobre todas las cosas, porque usted es el creador y usted es el sustentador y de usted viene la providencia y usted es quien Señor, todo es por su voluntad, absolutamente todo. Y le damos gracias, Señor, porque todo está sobre sus hombros y no los míos, no los de nadie. Usted es el dador de la vida, física y espiritual, y en su soberanía usted muy bien puede quitarnos la vida también. Señor, nuestro deseo y lo único que pedimos es que su voluntad se haga de forma perfecta y sabemos que así será. Gracias por el ejemplo que podemos ver en la vida de Job, en Eliú, en estos discursos.
Y Señor, estamos realmente emocionados, por lo menos yo, Señor, con un corazón muy animado a estudiar los discursos que usted dio en los capítulos 38 al final de este hermoso libro. Gracias, Señor, le damos por todo lo que nos han dado en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Muy bien, comenzamos con el versículo 2. Ya lo leí, pero otra vez. Oíd, sabios, mis palabras, y vosotros doctos, estadme atentos. Muy bien. Es curioso que si regresamos al inicio de los discursos de Eliú en el capítulo 32, observen lo que dijo Eliú. Eliú dijo en el capítulo 32 que sus amigos no eran sabios. Él dijo, al contrario, sus canas no les sirven de nada, son unos tontos ignorantes. Por eso estoy hablando. Observen, vamos a leerlo. Job capítulo 32 y vamos a leer los versículos 7 al 9. 7 al 9 dice, yo decía, está hablando Eliú, los días hablarán y la muchedumbre de años, es decir, porque estaban más viejos los otros, declarará sabiduría. Ustedes se supone que son sabios, porque son canosos. Dice, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda. No son los sabios los de mucha edad. Entonces le está diciendo, sí, ustedes serán canosos y más grandes y lo que sea, pero ustedes no son sabios. Es decir, ni los ancianos entienden el derecho. Entonces comienza a decirle, se supone que ustedes son sabios, pero no son, también tontos. ¿Ah? ¿De qué les sirvió las canas? Y luego observamos algo interesante. Ahí mismo, en el capítulo 32, fíjense lo que dice el versículo 21. El versículo 21 de Job 32 dice, 22. A 21 y 22, Job 32, 21 y 22. No haré ahora acepción de personas, ni usaré con nadie de títulos lisonjeros, porque no sé hablar lisonjas. De otra manera, en breve, mi hacedor me consumirá. O sea, dice, no les voy a hacer la barba a nadie. Pues, ¿qué está haciendo aquí en el 34? Sabios, doctos, inteligentes. ¿Qué es eso? Primero los llama mensos y tontos en el capítulo 32 y ahora en el capítulo 34 los llama sabios, inteligentes y doctos. Pero no conoce palabras lisonjeras. Qué cosa tan chistosa. De lo primero que dijo que no iba a hacer es lo primero que hace. Primero los llama ignorantes, tontos, inútiles porque no tienen la sabiduría a pesar de que tienen canas. Y ahora es todo lo contrario. Sabios, doctos, inteligentes, escúchenme. Qué cambio tan distinto, ¿no? Lo primero que dice es lo primero que rompe Eliú. Versículo 3, 34:3. Porque el oído prueba las palabras, como el paladar gusta lo que uno come. Eliú quiere que ellos tengan mayor discernimiento de las palabras que Job ha dicho. Los tres amigos hablaron mucho, capítulo tras capítulo, tras capítulo, tras capítulo, de discursos y discursos y discursos, pero realmente no estaban escuchando las palabras de Job. Estaban hablando por hablar. Y Eliú les está diciendo, a ver, ustedes hombres doctos, inteligentes, mi deseo es que ustedes escuchen y mastiquen así las palabras que salen de la boca, que han salido de la boca de Job. Pero ustedes han hablado y no han escuchado. De hecho, hay un dicho en Estados Unidos, un dicho muy gringo, que dice que Dios nos dio 2 oídos y una boca, para que escuchemos 2 veces más de lo que hablamos. En otras palabras, cierra el pico y escucha. Pero no. Siempre queremos dar nuestra opinión y hablar y exponerle a la gente nuestra gran inteligencia. Me gusta ese dicho, Dios nos dio 2 orejas, una boca, para escuchar
2 veces más de lo que hablamos. Pon atención, mastica la palabra de Dios, mastica lo que estás escuchando, pon atención, como cuando dice aquí, lo pone como una ilustración, como el paladar gusta lo que uno come. Pones el bocado en tu boca, pruébalo, disfrútalo, saboréalo. Eso es lo que él está diciendo. Escuchen, no hablen, escuchen 2 veces más de lo que han hablado. Entonces es muy sencillo entender esa ilustración que él da. El problema es que el mismo Eliú sí escuchó todos los discursos, él los escuchó. Pero aún así, aunque él escuchó, malinterpretó las palabras de Job, cuando Job dijo que él era justo. No comprendió a Job cuando Job le estaba diciendo yo soy justo. Eliú pensó que lo que Job estaba diciendo es soy sin pecado, yo no peco. Esto es falso, eso no es lo que dijo Job. Job no dijo yo no peco, Job dijo yo soy justo, que es muy distinto. Pero Job estaba diciendo yo soy justo no por mi justicia, sino por la justicia de aquel en quien yo estoy. Es decir, Dios. Porque nuestra justicia nunca va a ser suficiente. Nuestra justicia es como trapos de inmundicia. No podemos decir que nuestra justicia es perfecta y que yo soy sin pecado. No. Entonces, vamos a leer versículos 4 y 5 de nuestra sección aquí de Job 34. Escojamos para nosotros el juicio, conozcamos entre nosotros cuál sea lo bueno. Es decir, discierne, pon atención, escucha lo que se va a decir. Dice 5, porque Job ha dicho, yo soy justo y Dios me ha quitado mi derecho. Cuando se refiere y sí fue algo que dijo Job, de hecho lo saca, vamos a leerlo, ¿sí? Eliú, lo que está haciendo Eliú, está citando las palabras que dijo Job en el capítulo 27. Entonces vamos a regresar rápidamente al capítulo 27 de Job. Job capítulo 27, y vamos a leer los versículos 2 al 6. Bueno, no es necesario leerlo todo, pero 2 al 6, 27, 2 al 6. Dice, vive Dios que ha quitado mi derecho. Entonces desde el primer versículo podemos ver. Dice, vive Dios que ha quitado mi derecho y el omnipotente que amargó el alma mía, que todo el tiempo que mi alma está en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño, nunca tal acontezca que yo os justifique hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida y no lo cederé, no me reprochará mi corazón en todos mis días. Y de ahí se agarra Eliú. Y dice, ya ves, tú dices que tú eres justo y que nunca vas a decir que no eres justo. Bueno, es que si tú estás en Cristo, si tú estás en el Señor, tú eres justificado permanentemente. Y no vas a negarlo. Como Job no lo negó. Dice, no, es que yo no voy a negar el hecho de que yo estoy en Cristo, que yo estoy en el Señor, que yo soy justo. No lo voy a negar. Así como un cristiano puede decir con toda certeza y seguridad, yo soy justificado por Cristo Jesús, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Yo sé, yo no dudo mi salvación, yo tengo la certeza que estoy en Cristo, soy justo. Bueno, obviamente eso si tú crees en gracia, en la preservación de los santos. Si tú no crees en la preservación de los santos, entonces sí, duda. Pero un verdadero cristiano sabe. Vamos a continuar. Entonces él dice, yo soy justo y
Dios me ha quitado mi derecho. Cuando se refiere a derecho, se refiere a todas las posesiones que él tenía, a todas las cosas sobre las cuales él tenía derecho, es decir, sus parcelas, sus camellos, sus trabajadores, su familia, sus productos, su casa y todos los bienes que él tenía eran sus derechos. Entonces él dice, es que Dios me ha quitado todo lo que yo tengo, pero pues, yo soy justo. Según Eliú, porque Job dijo que Dios le había quitado su derecho a sus posesiones y a todo lo que él tenía, que Job estaba diciendo que Dios es injusto por haberlo hecho. Pero si nosotros analizamos todas las palabras de Job, él ni una sola vez dice que Dios es injusto. Ni una sola vez dice, Dios es injusto por quitarme estas cosas. No lo dice. Él entiende que Dios le ha quitado estas cosas. Sí, todas sus posesiones. Él comprende que Dios se lo ha quitado. Pero aún así, nunca le llama a Dios injusto. Él simplemente quiere una explicación del por qué. Él quiere saber, ¿por qué, Señor? Me gustaría tener una razón tuya. Quiero saber por qué, si yo soy hijo tuyo, ¿por qué me has hecho esto? Nada más explícamelo, Señor, porque yo no entiendo. Era lo que Job estaba pidiendo. Pero en ningún momento Job lo llama injusto. Y fíjense, esa es una de las cosas que yo he visto mucho, y lo vemos mucho en los hospitales, Lo vemos mayormente en los hospitales o con personas, por ejemplo, gente que es indigente. Nunca se me va a olvidar, nunca se me va a olvidar. De hecho, creo que ya di la ilustración aquí en la iglesia en algún momento. Hace como un año más o menos, iba por Avenida Inglaterra yo manejando, y ya ven que están los migrantes ahí en Avenida Inglaterra pidiendo, ¿no? Siempre andan pidiendo por un taco, lo que sea. Y llegué a ese tope ahí en Avenida Inglaterra y había un señor y él estaba grite a todo el pulmón, Dios es injusto, Dios no existe, Dios es un fraude, y empezó a gritar que Dios no, que Dios es injusto. Cuando las personas están en situaciones muy feas, donde han perdido a familiares, donde han perdido sus bienes, donde han perdido sus hogares, donde han perdido posiblemente un hijo, en los hospitales, como lo menciono, también lo vemos. Cuando una persona, un padre han perdido un hijo que haya fallecido, muchas veces, Señor, ¿por qué eres injusto? Se me murió mi niño, ¿y para qué te lo llevas? Y enojados con Dios porque este niño murió. Y llaman a Dios injusto. Job nunca dijo eso. Y él perdió todo. Todo lo perdió, pero nunca dijo, Dios eres injusto. Al contrario, él dijo, Señor, nada más explícame por qué. Nada más quiero entender por qué. Si yo soy hijo tuyo, si yo estoy en Cristo, si yo creo en ti, tú eres mi Dios y yo tu hijo, ¿por qué? Explícame, nada más por qué, explícame. Pero nunca llamó a Dios injusto. Sin embargo, Eliú asume erradamente que Job está llamando a Dios injusto. Pero Job nunca dijo eso. Él nada más quería un razonamiento, una explicación del por qué. No había respuesta. Dios no le daba respuesta al por qué. Dios sabía, y Dios ve todo, y Dios sabía muy bien lo que estaba aconteciendo con Job, pero no le dio respuesta. Vamos a verlo. Job capítulo 9. Versículos 17 al 20. Porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. Él decía, pues es que yo no comprendo, yo no hice nada. No me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amarguras. Si habláremos de su potencia, por cierto es fuerte. Si de juicio, ¿quién me emplazará?
Si yo me justificara, me condenaría mi boca. Si me dijera perfecto, esto me haría inicuo. Entonces, Eliú no está poniendo atención a esas palabras de Job, donde él dice, en efecto, yo no soy perfecto, porque tengo pecado. Pero no es que yo me justifique. Yo no me justifico a mí mismo. Es que Dios me ha llamado justo porque estoy en Él. Estoy justificado en Él. No mi propia justicia, la justicia de Él. Pero Eliú no lo considera de esa manera. Y él todavía asume que Job dice, no peco. También lo podemos ver en el 19, capítulo 19. Y vamos a leer los versículos 6 y 7. Capítulo 19, versículos 6 y 7 nos dice lo siguiente. Sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. He aquí yo clamaré agravio y no seré oído. O sea, él quería una explicación. Y sí, Dios lo estaba oyendo, pero Dios no le dio respuesta. Daré voces y no habrá juicio, etc. También lo podemos ver en el 27.2. Si vamos rápidamente al 27.2, nosotros leemos que Dios en realidad pues, no le está dando respuesta a que Él quiere una explicación del por qué. 27.2 nos dice, vive Dios que ha quitado mi derecho, el omnipotente que amargó el alma mía. Entonces Él está diciendo, es que es Dios. Es Dios que han llevado todo esto y yo nada más quiero que me explique, pero no me oye y no me da una explicación. Por lo menos eso es lo que Job está diciendo en busca de esto. Ahora, tenemos que comprender que la teología... Ahora, ¿qué es la teología? La teología simplemente es la ciencia del conocimiento de Dios. Eso es todo. Entonces, todos los cristianos debemos de ser teólogos. De hecho, hay un libro de R.C. Sproul, uno de mis libros favoritos, excelente ese libro, se llama precisamente Todos somos teólogos. Si tú eres creyente, tú tienes que ser un teólogo. ¿Por qué es eso? ¿Qué es teología? Es el estudio de Dios. Eso es teología, el estudio de Dios. Todo creyente debe de ser un teólogo, un estudiante de la persona de Dios. Pero ¿saben cuál es el problema con el estudio de Dios? Que Él es infinito y yo soy finito. Que Él es perfecto y yo no soy perfecto. Y dentro de mi imperfección y dentro de mi mente finita hay muchas cosas que yo no puedo comprender acerca de la palabra y de la persona de Dios. Y ese es el asunto que acaba de pasar con Job. Él tenía buena teología, pero era una teología limitada por cuestión de la caída, por cuestión del pecado, por cuestión de la carne, por cuestión de... Ponle lo que tú... Él tenía limitaciones para entender ciertas cosas. Y nosotros, que ahora tenemos la palabra escrita, aún nosotros tenemos lagunas, porque estamos tratando de saber el conocimiento de algo imposible de conocer. Otra vez, estamos tratando de tener el conocimiento de algo imposible de conocer. La persona de Dios. Estoy limitado. Hay muchas cosas que no voy a comprender de la persona de Dios. Y ese es el problema que Job está teniendo. Y él estaba aún más limitado que nosotros. No tenía ni la Biblia escrita, ni tenía el Espíritu Santo morando en él. Sus limitaciones eran mayores a las nuestras hoy en día. Nosotros tenemos mayor respuesta de la persona de Dios que lo tenía Job en sus días. Pero vamos rápidamente a Romanos capítulo 11. ¿Sí? Vamos a ver esto. Yo les mencioné que estamos tratando de aprender o tener la ciencia o el conocimiento de alguien que realmente es imposible de conocer del todo. Porque es Dios.
Vamos a verlo, Romanos capítulo 11, y vamos a leer los versículos 33 al 36. 33 al 36. Dice la palabra: oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. En otras palabras, yo no puedo entender todo, porque Él es Dios y yo soy finito. Estoy limitado a lo que la palabra de Dios escrita me menciona y me enseña por medio del Espíritu Santo que ahora mora en cada creyente. Pero tenemos unas ventajas tremendas en comparación con Job. Nosotros tenemos la oportunidad de aprender mucho más, tener verdaderamente una teología mucho más concisa y concreta en comparación con lo que tuvo Job en sus días. Entonces, qué bendición por parte de Dios que nos ha permitido tener el ejemplar de su bendita palabra en las manos de cada uno de ustedes. Job no lo tenía. Y el hecho de que Dios nos ha traído el otro consolador que nos instruye y nos guía y nos enseña y nos ilumina, Job no lo tenía. Ciertamente estamos en un periodo de tiempo privilegiado en cuestión a la teología. Dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea gloria por los siglos. Amén. Fíjense lo que Pablo está diciendo aquí. Dice, mira, tú estás tratando de entender la ciencia de Dios. Tú estás tratando de ser teólogo. Y dice, y hay muchas cosas que son insondables y no las puedes comprender. Pero dice, últimamente entiende esto. Es por Él, para Él, porque Él quiso, cuando Él quiso, como Él quiso, porque a Él se le pegó la regalada gana, porque Él es el soberano, Dios todopoderoso, creador de todo. Y si no te gusta, lo siento, porque así es. Wow. Muchas veces nos frustramos, nos desesperamos, porque quiero saber. Mira, nada más se entiende. No importa, porque Dios es soberano. El día de ayer, o antier, precisamente estaba hablando con el pastor Alejandro Pelayo, quien dio la conferencia acá con el hermano Raúl Arteaga. Él es amilenialista. Yo no soy amilenialista. Yo soy pre-tribulacionalista, premilenialista. Entonces nuestras posturas teológicas en cuestión a lo escatológico es muy distinto lo que él cree a lo que yo creo. Entonces, él me dice, antier me dice, sí, que yo soy amilenialista, pactista, no soy dispensacionalista. Y le dije, mi hermano, pues yo ya sabía. Le dije, yo sí soy dispensacionalista, no soy pactista, soy pretribulacionario y premilenario. Y él se me queda viendo así bien raro. Y yo creo que él esperaba que nos metiéramos a choques y tener guerra, ¿no? Por esas posturas. Yo le dije, pero no importa. Le dije, tú eres mi hermano en Cristo y te amo. Y la verdad es que ese tipo de cosas no nos afecta espiritualmente. Y al fin y al cabo, Dios es soberano. No hay razón por la cual nos deberemos de pelear por ese tipo de cosas, porque últimamente Dios está en control absoluto. Se me queda viendo. Y no nos peleamos por el tema. ¿Por qué? Porque en primer lugar no es un tema de gran importancia en este momento y ciertamente no es para la iglesia. Y segundo, últimamente Dios hace lo que quiere, cómo quiere, cuándo quiere, porque Él quiere, porque su regalada gana se le pegó. Entonces el pastor se me queda viendo bien raro y me dice, pues sí es cierto. Claro, Dios es soberano y Él está en control. Muchas veces no podemos entender el amilenialismo, no podemos entender mucho del premilenialismo y el pretribulacionalismo y todos esos temas. Mucha gente se confunde, mucha gente no lo comprende. Y dices, ok, no te preocupes, Dios está en control.
No te preocupes, Dios está en control. Dios se ha revelado a sí mismo por la creación. Se ha revelado a sí mismo por su providencia. Dios se ha revelado a sí mismo por su bendita palabra. Ciertamente, Dios se ha revelado a sí mismo por medio de Cristo Jesús encarnado. Y ciertamente, Dios se ha revelado a sí mismo o manifestado por medio del Espíritu Santo también. Pero aún así, ocasionalmente, Dios no se revela o no se manifiesta claramente en la ciencia de su persona en ciertas cosas. Y este era el caso de Job. Nuevamente, él no lo podía comprender del todo. Ahora, Eliú, para defender la justicia de Dios, tiene tres argumentos. Eliú hace tres argumentos. Primero, que es la sección que estamos estudiando ahorita, es del versículo 10 al versículo 15. Vamos a leerlo, versículo 10 al versículo 15 de nuestra lectura aquí en Job 34, del 10 al 15. Dice la palabra: por tanto, varones de inteligencia, oídme, lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad, porque él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Si por cierto Dios no hará injusticia y el omnipotente no pervertirá el derecho, ¿quién visitó por él la tierra? ¿Y quién puso en orden todo el mundo? Si él pusiese sobre el hombre su salvación y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Ahora quiero que observen algo. Aquí él está hablando básicamente de la soberanía de Dios. Pero estos son los tres puntos. El primer punto es del versículo 10 al 15, que es lo que acabamos de leer, que es esto: si Dios es injusto, entonces no es Dios. Así de fácil. Si Dios es injusto, entonces no es Dios. Su segundo punto que él maneja es del versículo 16 al 20. Del 16 al 20. Y su tercer punto es del 21 al 30. Esto lo vamos a ver en las próximas mensajes. Entonces, nuevamente, lo que vamos a ver hoy, lo que estamos viendo es: si Dios es injusto, entonces no es Dios. Versículo 10 al 15. Versículos 10 al 12, ya los leímos. Eliú considera en estos versículos que el decir que Dios es injusto es una completa contradicción. Es como decir que el cuadro es un círculo y que el triángulo es una esfera. Es totalmente contradictorio. Dios no es injusto. Dios es totalmente justo. No es el autor del pecado, no es diseñador del pecado, no hace pecado, no te tienta a pecar. Él no tiene absolutamente nada que ver con el pecado. Más o menos. Ahorita vamos a hablar de eso. Sí, Dios tiene algo que ver con el pecado. No es el autor. Él no te hace pecar. Él no te tienta a pecar. Él no desarrolla el pecado en tu vida de ninguna manera. Pero Dios sí tiene utilidad para el pecado. Y ahorita vamos a hablar de eso. Dios utiliza el pecado, aunque no es el autor de ello. Pero bien, entonces, es impensable que Dios cometa iniquidad y que pervierta su justicia. Dios no puede pervertir su justicia. Veamos el versículo 12, ¿sí? 34:12. Dice la palabra de Dios: si por cierto Dios no hará injusticia y el omnipotente no pervertirá el derecho. Dios no va a pervertir el derecho, Él no va a pervertir nada. Dios es justo, Dios es perfecto, Dios es inigualable. No hay nadie como Él. Y vamos a ver algo, observemos algo que dijo Abraham. Vamos rápidamente al libro de Génesis.
hablando de la persona de Dios. Génesis capítulo 18. Vamos rápidamente a Génesis capítulo 18 y leamos rápidamente el versículo 25. Es una pregunta que hace Abraham. Vamos a verlo. 18:25. Es una pregunta retórica, pero vamos a ver. Lejos de ti el hacer tal que lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra, ahí está la pregunta, ¿no ha de hacer lo que es justo? Y la pregunta y la respuesta obviamente es sí. Dios hace lo que es justo y no hay iniquidad en el Creador. Él es perfecto y absoluto en toda su voluntad, en todos sus hechos. Dios es justo, innegablemente sí, Él es justo. De acuerdo a Eliú, lo que para nosotros parece injusticia, en efecto es la justicia de Dios hecha sobre el pecador. Otra vez, y Eliú tiene toda la razón, es innegable. Eliú tiene toda la razón en lo que él está diciendo. Otra vez, él dice que lo que para nosotros parece injusticia, obviamente aplicándolo a la vida de Job, pero nosotros estamos hablando de hoy, ¿no? Entonces, lo que nosotros consideramos como injusticia muchas veces, en realidad es la justicia de Dios sobre el pecador. ¿Por qué? La respuesta la vemos en el versículo 34:11. Porque Él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Dios es justo y no hay manera de salir de su vista, de la justicia de Dios. No podemos escapar la justicia de Dios. Como mencioné, Dios no es autor del pecado, ni mucho menos, pero sí utiliza el pecado como medio de justicia. Usted puede decir, ¿cómo que Dios usa el pecado a manera de traer justicia? Sí, porque el hecho de que tú estés en pecado implica que tú eres esclavo de dicho pecado. Y el ser esclavo de cualquier cosa en la carne es justicia poética sobre ti, justicia divina poética sobre ti. Dios, miren, he hablado con varios drogadictos, ¿no? Y muchos drogadictos, la gran mayoría, te dicen, es que soy esclavo a esto, ya no quiero usar esto, ya no, o el alcohólico, no, ya no quiero la botella, o lo que tú quieras, o el que es adúltero, ya no quiero estar con otras mujeres, yo amo a mi mujer, quiero estar con ella, yo no quiero estar con estas viejas. Pero es esclavo a su pecado. Ese mismo esclavitud como tal, el hecho de que estás en esa esclavitud, es justicia de Dios impartida sobre ti. Okay. Vamos a ver algunos versículos y muchas personas, y nada más es, arrepiéntete, ven a Cristo, arrepiéntete de verdad, ven a Cristo. Ven a su perdón, ven a su amor, ven al cambio regenerativo que únicamente hay en Cristo Jesús. Pero vamos a ver, Salmo capítulo 7. Salmo capítulo 7 y versículo 15. Salmo 7, 15. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad, es decir, su pecado, volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. En otras palabras, Dios utiliza tu propio pecado como justicia de Dios sobre ti.
Es clarísimo. Volvamos a leerlo. 7:15. Salmo 7:15. Pozo ha cavado, o sea, por tu propio pecado, y lo ha ahondado. O sea, has pecado y has hecho más grande ese pecado, y en el hoyo que hizo caerá. Vas a ser víctima de tu propio pecado. Y dice, su iniquidad volverá sobre su cabeza, su pecado estará sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia cabeza. Está sobre tu cabeza. Dios te tiene en ese lugar por justicia divina. Vamos a ver otros versículos. Salmos, ahí mismo en Salmos. Salmos capítulo 9, y vamos a ver versículos 15 y 16. Hablando ahora de naciones, no de individuos, pero también se puede aplicar. Vamos a verlo. Salmo capítulo 9, versículos 15 y 16. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. O sea, estaba hablando de pecados nacionales, ¿no? Entonces las naciones caen también por el pecado nacional que ellos tienen. Y usted dirá, pero no hay pecados nacionales, ¿no? ¿Cuál es el...? Vamos a ver los pecados de México. No me digan que México no es idolátrico. Como nación, nuestro país es un conjunto, es idolatría pura. Es el pecado nacional. Y por si fuera poco, hay más. ¿Quieren saber otro pecado nacional? Oye, simplemente el hecho de que nuestra cultura mexicana trae tequila al mundo. ¿Y cuántos bebedores no encontramos en este país? Y este país exporta esa bebida, ese alcohol a todas partes del mundo. México es conocido globalmente por su mezcal, por su tequila, por su raicilla y cualquier otro destilado que tiene. El alcoholismo es el pecado nacional. La idolatría es el pecado nacional. Y fíjense lo que dice aquí en el 9:15-16. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Ahora, no dice en la obra de las manos de Dios, es decir, en las obras mismas del hombre. Es tu propio pecado y Dios ha hecho a conocer ese juicio y lo ha ejecutado. Tu iniquidad, tu pecado, es parte de la justicia perfecta de Dios sobre ti y sobre la nación. El pecado mismo es juicio divino. Por último, no entiendo mi letra. Creo que dice 35. Salmos capítulo 35. Salmo capítulo 35 y versículo 8. Vamos a ver si es ese. Véngale el quebrantamiento sin que lo sepa. Así. Y la red que él escondió lo prenda. Con quebrantamiento caiga en ella. En otras palabras, los pecados que tienes escondidos, ¿no? Los pecados que estás escondiendo, no quieres que nadie vea, dice, ese mismo pecado que él está escondiendo lo va a prender y va a ser hecho notorio y va a ser público porque es parte del juicio de Dios. Va a salir a flote. Por mejor que tú escondas tu pecado, va a salir a flote. ¿Por qué? Porque es parte del juicio de Dios sobre ti. No porque Dios sea pecaminoso o el autor del pecado. De ninguna manera. No estamos diciendo eso. Sino que la justicia de Dios también está hecha por medio del pecado en el cual tú mismo te has esclavizado. Por último, lo que vamos a ver hoy, versículos 13 al 15. Vamos a darle lectura rápidamente. Job, capítulo 34. Versículos 13 al 15. Bueno, tengo más adelante. No, sí. Ok, vamos a verlo. En 4, 13 al 15. ¿Quién visitó por él la tierra? ¿Y quién puso en orden todo el mundo? Si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volverá al polvo. Entonces
está diciendo Eliud, mira, tienes que entender que Dios es totalmente soberano, Él es soberano en su justicia y Él es soberano porque Él mismo es creador. Él es creador, Él está en control de todas las cosas y no solamente Él es creador, sino que Él es sustentador, como dice aquí. Él está sustentando al mundo, Él puso en orden a todo el mundo y lo sostiene y lo mantiene bien. Es decir, que nadie puso a Dios como soberano. Fíjense lo que dice, ¿quién visitó por Él la tierra? O sea, ¿quién estuvo ahí para darle a Dios la autoridad? ¿Y quién puso en orden todo el mundo? Pues nadie estaba ahí. O sea, nadie nombró al soberano. El soberano lo hizo porque Él ya estaba. Porque Él simplemente fue. Él es el dueño del planeta, es el dueño del universo. Él lo creó. Nadie lo apuntó con soberano. Él simplemente es el soberano. Porque es el creador y sustentador de todo. Tanto así que Él está en todo su derecho, porque Él sustenta todas las cosas, de quitarte tu misma vida. Y eso es lo que está diciendo. Dice 14, si Él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. O sea que Dios puede matar a toda la humanidad así, en un instante, y está en todo su derecho para hacerlo porque Él es soberano. Y ahí, ¿quién le diría? Señor, eres injusto porque me mataste a mi hijo. No, Dios tiene todo el derecho de llevarse a tu hijo, y de llevarse a tu marido, y de llevarse a tu abuelita, de llevar a ti mismo. Dios está en todo su derecho porque Él es sustentador, soberano sobre todas las cosas, y nada de lo que sucede en este mundo sucede sin el permiso y la autoridad divina. Porque Dios es justo, no hay injusticia en Él, ni siquiera en la muerte de tus queridos, ni siquiera en la muerte de tu marido, ni siquiera en la muerte de tu esposa, ni siquiera en la muerte de tus hijos. No puedes llamar a Dios injusto. Él es el soberano. Él tiene derecho a todo. ¿Y tú quién eres para pararte delante de un Dios justo y decirle erradamente, eres un triángulo redondo? No puedes. Dios es Dios. Y no hay injusticia en Él, porque Él es el creador, soberano, sustentador hasta de tu propia vida. Dios incluso es tan soberano, toda nuestra vida depende de Él. Vamos a ver, Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Aquí vamos a leer dos versículos. Vamos a leer el versículo 25 y vamos a leer el versículo 28. Entonces, Hechos 17, 25 y 28. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y el 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. O sea, respiras y te paras y te mueves y andas por Él. Y Él está en todo su derecho como soberano absoluto de llevarte. Y eso no significa que Dios sea injusto. Es porque es justo que lo hace. Definitivamente Dios es justo. Eliú tenía toda la razón. No cabe duda. Simplemente él malinterpretó las palabras de Job.
pensando que Job en realidad estaba siendo necio al decir que él era justo. La idea es esta: si tú te declaras como justo, entonces eso implica que Dios no es justo, porque o es justo Él o eres justo tú. Dios no puede ser justo al igual que tú. La realidad es que nosotros no somos justos. Soy justificado en Cristo Jesús. Cualquier justicia que hay en mí es su justicia, no la mía. Yo no puedo ser justo y también Dios. O Él es justo o lo soy yo. Y ciertamente no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, si hay justicia en mí, es porque estoy en Él y es su justicia absoluta, soberana, perfecta en mí. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes en esta mañana y que hayan comprendido este hermoso discurso hasta este punto de Eliú en defensa de la justicia de nuestro Señor Dios. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos por todo lo que nos ha dado, por su preciosa salvación, la justificación de nuestras vidas, no es la justificación. Somos hechos justos por usted. No es nuestra justicia, no es lo que yo haga, no es lo que yo compre, no es si yo me porto bien, no es si le ayudo a cruzar a la abuelita en la calle, Señor. Es su justicia, no es la mía. Nosotros somos viles, carnales, pecadores, Señor, salvos por gracia, porque usted en su misericordia nos ha llamado a la salvación, nos ha elegido para ser salvos. Por lo cual, Señor, estamos plenamente y eternamente, estamos en deuda con usted, Señor, una deuda que jamás vamos a poder pagar. Es por eso que es gracia. Gracias, Señor, por ella. Gracias, Señor, por su justicia. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador, le agradecemos por este estudio y por todo. Amén.